escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataucusi Gaonal, que viene a ser fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político con FREPAP, con su símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y en la hermana República de Colombia. En especial viene a ser el compilador del Decálogo Universal, una obra excelente que no es superada por ninguna mente humana, porque nos quedamos a pensar por un momento cuando lo realiza este ministerio en el año 56, donde no había tanta información como ahora. Y él tenía apenas segundo año de primaria. ¿Cómo pudo compilar con un solo año de conocimiento de la escritura, que empezó a conocer los primeros pasos en la iglesia adventista en el año 55? En el año 56, él es arrebatado al tercer cielo y empieza a realizar la compilación. Entonces, nos ponemos a pensar por un momento, un hombre apenas de segundo de primaria, donde había mucho analfabetismo, que cuando tú buscabas una información en la biblioteca tenías que sacar tu carnet, formar tu cola, si es que encontrabas la información a buena hora, si es que tenías una fuente. Pero él vivía más se dedicaba a la agricultura, se dedicaba en la minería, en esa oportunidad estaba trabajando de zapatero para buscar que mantener a su familia. O sea, no había tiempo para leer. ¿Y cómo realizó ese ministerio? Entonces ahí está el punto. ¿Y por qué es dado en este tiempo? Interesante. ¿Por qué es dado? Vemos para cuántos lectores de la escritura, cuántos que le gustan escudriñar. Encontramos el Antiguo Testamento, el Éxodo 20, cuando Moisés lo subió al monte, le dio las 10 palabras, está el Éxodo 20. Claro, después vienen otras normas más, que Moisés escribe los 5 libros, viene a ser Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, como es en hebreo la cabecera del libro, que también se le llama como el Pentateuco. Ahora, ¿cómo vemos acá muy amplio, diferente a lo que fue el tiempo de Moisés? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y analizamos, viendo la historia, nos demuestra que cuando Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, lo traes a este monte, que es el monte Sinaí, lo pones al pie del monte, porque ha escrito mandamientos y leyes para enseñarles, para que se pueda conducir pues el pueblo. Escrito está Éxodo 20, 12, 13. Éxodo dice así, lo trae, porque escrito mandamientos y leyes para enseñarles, y lo pone pues ahí, lo trae al pueblo, lo pone al pie del monte. Moisés subió al monte, 40 días estuvo ahí recibiendo la instrucción. Cuando desciende, trayendo los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, el pueblo lo había traicionado, estaba adorando al dios Baal, presentando holocaustos al dios Baal, fiesta. ¿Qué hizo Moisés? Rompió los mandamientos. ¿Qué hace Dios? Lo quiso desaparecer al pueblo. Moisés tuvo que ayunar 40 días más para que no lo desapareciera. Entonces hay un momento que Dios le dice, bueno, sube a mí al monte otra vez. Y a su pueblo le dijo bien claro, lleva a tu pueblo. Ni siquiera dijo, lleva a mi pueblo, sino lleva a tu pueblo, porque Moisés había abogado. Otra vez el monte se escribe, pero ya se escribe, esta segunda vez ya no para ese tiempo, porque se rompió el compromiso, como se rompió la alianza con el pueblo de Israel, y se empieza a escribir para el futuro, como dice Salmo 102, 18,
escribirse esto para generación futura y el pueblo que se criará alabará a Jah. Y este pueblo que tiene que ser formado no son con los judíos, no son con los judíos. Admirable. Porque está escrito Romanos 10, 19, 20, 21. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Está claro, yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata, quiere decir con gente torpe, necia, sin entendimiento lo que es de Dios. Entonces levanta un pueblo con gente insensata para provocar a ira, para provocar a celos. ¿Cómo? ¿En qué sentido va a provocar a celos? Se levanta un pueblo, como dice en el verso siguiente, me manifestaré a gente que nunca preguntaron por mí ni tampoco me buscaron, porque todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿en qué sentido pone a celo? ¿En qué sentido? Vaya ese celo. Es por la doctrina. Por la doctrina. ¿En qué sentido por la doctrina? Dios le dijo a su pueblo, como es en Deuteronomio, oh Israel, Jehová es uno, o Yahweh es uno, cualquiera de los dos nombres, pero es vamos al Creador. Le dijo bien claro, oh Israel, Jehová es uno, o Yahweh es uno. No hay más dioses. Y se levanta otra organización o se levanta otro pueblo con más dioses, es como vender naranjas y limones, no hay competencia. No lo hay, no hay celo. Pero si venden el mismo producto, sí hay celo, porque venden el mismo producto, esto se llama la competencia. Ahora, Dios le dice a su pueblo, guardarás el Shabbat, porque el sábado es una fiesta de Dios, no es una fiesta humana, no es un deseo humano, dice Levítico 23, 1, 2 y 3, son mi fiesta, la fiesta de Dios. Entonces, la fiesta de Dios. Él organizó una fiesta para que sus hijos se regocijen ese día, o se invita a todos sus hijos el día del sábado, para que les sirvan, se regocijen, etcétera, etcétera, para eso. Entonces, se levanta otra organización, guarda otro día, pues el viernes, como hacen los musulmanes, o como lo hacen los cristianos el día domingo. Entonces, ¿cómo vender naranjas y limones? Porque Dios le dijo a su pueblo, guardarás el Shabbat, guardarás el sábado, porque es una fiesta de Dios. Entonces, cuando tiene que levantarse un pueblo que tiene que practicar la misma doctrina que el pueblo nativo, y algo más, este pueblo futuro tiene que haber algo más, tiene que restaurarse las cosas como era antiguamente, se restaura, y todo este pueblo futuro, se tienen que juntar los gentiles de uno en uno. Pues hay bastante labor, bastante trabajo y entretenido también. Antes fue en masa, sacó en masa todo el pueblo, lo puso a pie del monte, y el pueblo no recibió los mandamientos. Ahora es al inverso, primero le entrega los mandamientos al postrer Moisés, luego le dice anda junta a todo lo que están escritos en el libro de la vida de uno en uno, de dos en dos, de los cuatro cabos de la tierra, ni siquiera de un solo lugar, están dispersos por todo el mundo. O sea que tiene que, bueno, una nación, habrá, pues dice en otra grabación, dice, habrá 8 millones, 9 millones, de repente otra nación hay 1 millón. Supongamos que hay una nación de 40 millones de habitantes. 8.000 nuevamente, nada más son los elegidos, los restos no. Por esos 8 millones tiene que mover todo. Tiene que predicarse a todo, porque de repente los elegidos no vienen aquellos que están más cercanos, es otro punto también. Entonces vemos algo interesante, que se forma un pueblo con gente que no es su gente para poner a celos a su pueblo natural, que es allá en Palestina. Se levanta un pueblo para poner a celos. Así es, hasta que se junte la plenitud de los gentiles, dice nuestro maestro, y después ya se juntarán por los que están elegidos del pueblo de Israel, se juntarán todos los elegidos y recién se aplica el calendario hebreo. Así es, también es otro tema para entender. Entonces, queridos amigos, algo interesante, que se forma un pueblo futuro
Por eso dice Pablo en Romanos 9, 25, 26, concerniente a lo que dice el profeta Oseas: llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. A la no amada, lo llamaré amada. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no somos su pueblo, claro, somos gentiles, no somos su pueblo, pero ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, que sí, la mano de Dios influye en todo este trabajo. Y para conducir a su pueblo tiene que ser con la ley, con los 10 mandamientos, o como dice en hebreo, Torah, o la doctrina de Dios. Porque con doctrina todos son normas, porque a través de normas uno camina. A través de normas, es como decir, usted forma una asociación, pues tiene que tener su estatuto. Acá se forma un pueblo, pues tiene que tener sus estatutos, tiene que tener sus leyes, normas, preceptos. Así como toda nación tiene su constitución del Estado. Entonces vemos que es importante las normas. Es importante, por eso que a través de este programa siempre buscamos que transmitir las normas de Dios, porque las normas permiten al hombre corregirlo, porque si no hay normas, ¿cómo podemos caminar? Ese es lo que tenemos que comprender. Pero vamos ahora al tema que hemos preparado el día de hoy, es cuando nos convertimos en templo de Dios. Muy bonito. Cuando nos convertimos en templo de Dios. El apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No está esclareciendo que somos un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Acá tenemos que ver algo interesante. Somos un templo de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en un templo de Dios? Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mientras no mora el Espíritu de Dios, no somos templo de Dios. Para empezar, no somos templo. Pero ¿en qué me baso yo para decir estas palabras? Que mientras el Espíritu de Dios no esté en el hombre, no es templo, pero vacío. Vamos a analizar este punto. Dice, sois templo. Muy bien, todos conocemos un templo que viene a ser una iglesia. En los cristianos lo llaman pues iglesia. También en la Iglesia Católica Romana, también iglesia, templo. En los musulmanes le llaman la mezquita, los judíos le llaman la sinagoga, en el Antiguo Testamento se le llama el santuario. Entonces son lugares de reunión de los fieles. Entonces, vamos primero a entender la parte literal. En la parte literal, entonces vemos algo acá. En el tiempo antiguo Dios le ordena a Moisés que levante un tabernáculo. Un tabernáculo que viene a ser, que en el tiempo del rey Salomón lo conocían como una casa de adoración. Ya después pues, los judíos cambiaron por la sinagoga, después ya los musulmanes por la mezquita. O sea, centros de adoración a Dios. Entonces, en el lugar santísimo donde Dios decreta que cómo tenía que ser la construcción, o sea, la edificación del santuario, una cosa es santuario y otra cosa es el tabernáculo. Para que más o menos me puedan ustedes comprender, el tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santísimo y el lugar santo. En el tiempo de Moisés era 10 codos de ancho por 30 de largo, y la altura era de 10 codos también de alto. El lugar santísimo estaba de 10 codos por 10, y el lugar santo eran 10 codos por 20, por eso que era 30 de largo por 10 de ancho. En el lugar santo ingresaba el sacerdote todos los sábados a luna nuevas, ingresaba para prender el incensario, para cambiar los panes de la proposición y para prender el candelabro. En cambio, en el lugar santísimo, el sacerdote ingresaba una vez al año
el día de la expiación. Entonces, así Dios lo diseñó como tenía que ser. Entonces, ahora viene interesante que en el tabernáculo, el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, y de ahí Dios se conversaba de ese lugar que era, digamos, el tabernáculo, el arca de la alianza, un arca, tenía su tapa, digamos así, para lo más común, tenía su tapa, y dentro de la tapa había dos querubines que estaban mirando frente a frente, y del medio de esos dos querubines, del centro que estaban mirando hacia abajo, a la cubierta o tapa, estaban mirando, ya, del centro, de ahí salía la voz, para conversar con Moisés. Por eso dice Éxodo 25-22, hablamos del arca del pacto, de allí me declararé a ti sobre la cubierta, o sea, sobre la tapa. De allí me declararé a ti, contigo, sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que mandaré para los hijos de Israel. Así que era, digamos, hablamos de una tapa, así, una tapa, digamos, este es el arca de alianza, como un cofre, tenía su tapa, ¿no? Tenía su tapa, que en la escritura se llama cubierta. Entonces, habían dos ángeles que estaban mirando frente a frente, pero mirando hacia abajo, hacia la cubierta. Del centro de esos dos ángeles, del centro, de ahí salía la voz. De ahí salía la voz. Por eso dice, de allí me declararé a ti contigo sobre la cubierta, sobre la tapa, entre los dos querubines al centro, que están sobre el arca del testimonio. Entonces, esto se llama arca del testimonio o el cofre, porque dentro del cofre o dentro del arca, que todo era de madera de sitín, cubierto de láminas de oro. Pero dentro del cofre o dentro del arca estaban las dos tablas de piedra, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, ahí. Entonces, vemos en el David, como dice, te declararé, de ahí era el lugar que se le conoce donde uno va e invoca el nombre de Dios. Algo interesante, mejor vamos a pasar lectura. Según de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice acá. Voy a leer en Reina Valera. Según de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Nos dice lo siguiente. 6:2. David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y levantóse David, fue con todo el pueblo que tenía consigo a Baal de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los dos querubines. Así que el lugar donde se invocaba en ese tiempo a Dios, que decir, pedía uno el auxilio, porque la palabra invocar significa pedir auxilio cuando uno está en emergencia. Como un ejemplo tenemos al apóstol Pedro, cuando Jesús, en la vigilia de la mañana, fue a darles un encuentro a sus discípulos que estaban navegando en el lago, y se presentó caminando sobre las aguas vestido de blanco, y todos se quedaron admirados, sorprendidos, decían, algún espíritu es, porque nunca habían visto pues una persona caminando sobre las aguas. Y dice, no se asusten, yo soy su maestro, soy Jesús. Entonces Pedro, como con la incredulidad del caso, le dice, si tú eres, dime que yo también vaya a caminar sobre las aguas. Él dijo, ve. Y Pedro no dudó, bajó y empezó a caminar sobre las aguas.
y en eso se levantó pues una tempestad, por el mismo viento se levantan unos oleajes elevados. Tuvo tanto miedo que le entró la duda y empezó a hundirse. Saben, amigos, cuando uno no sabes nadar y luego buscas piso donde pararte, no encuentras nada, lo sientes a la muerte, pero de cerca. La desesperación es grande. Para algunos que de repente han tenido la oportunidad de ir a la playa, cuando es angustioso cuando no encuentras piso. No encuentras piso, entonces la desesperación es grande porque ve la muerte de cerca. Entonces al ver Pedro de la muerte de cerca, a pesar que era pescador, una cosa es ser pescador y otra cosa es ser nadador. Entonces vio la muerte de cerca y dijo, Señor, sálvame. La desesperación fue grande. Y fue y le dio la mano, le dijo, hombre de poca fe. Entonces la palabra invocar significa que uno pide auxilio cuando uno está en peligro. Ahora, ¿dónde se puede invocar? Según dice acá Samuel, dice bien claro, que ese es el lugar donde se invoca el nombre de Dios, porque ahí estaba las dos tablas de piedra, ahí estaba en el arca del pacto, el arca de alianza, y donde Dios hablaba de en medio de los querubines, porque ahí estaban las tablas de la ley, o estaba la Torá, o estaba las buenas nuevas, o las buenas noticias. Se dice las buenas nuevas porque es algo nuevo para nosotros. Ahí estaba grabado en dos tablas de piedra por ambos lados. Por eso que la voz salía de ese lugar, y ese lugar donde clamaban, donde invocaban el nombre de Dios. Y cuando lo quieren llevar justamente a donde está David, no pudo porque hubo dificultades. En otra oportunidad sí lo llevó. Pero ahí bien claro, vuelvo a repetir, dice, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los dos querubines. Entonces, es el lugar donde se invoca el nombre de Dios. Muy bien. Entonces, después que ya lo realiza el traslado David, etc., muere David, porque lo lleva pues al monte Sión. Entonces le quiere construir un templo. Inclusive yo vi durmiendo, o sea, viviendo en un hermoso palacio con madera de cedro, de sitín. Yo morando acá y mi Dios no puede estar en tiendas porque era pues cubierto con telas de lino fino. El techo era de pieles de corderos, pieles de res. Entonces no puede ser que mi Dios que esté morando acá pues en este lugar, yo en buenos palacios. Entonces él quiere construir y Dios le dice, tú no, porque has derramado mucha sangre. Tiene que ser uno que no haya hecho. Entonces ahí cuando lo construyes, muere David, y lo reemplaza Salomón y empieza a construir el templo. Entonces, al construir el templo, viene algo interesante, por eso que les estoy esclareciendo, para que tengan ustedes una idea de lo que estamos hablando, para darnos una idea cómo es primero. Por eso dice, Pablo dice, nosotros somos un templo de Dios. Vamos a definir un templo de Dios, vamos a definir esa parte, porque no simplemente generalizamos, sino tenemos que ver. Para ser un templo de Dios, mientras no exista las palabras de Dios en el corazón del hombre, es un templo vacío. Es un templo vacío. Entonces, ¿por qué digo un templo vacío? Porque vamos a ver que Salomón empieza a construir, pues lo hace el doble. En el tiempo de Moisés era 10 de ancho por 30 de largo, el tabernáculo. Y 10 de alto, 10 codos de alto. En el tiempo hablamos de Salomón, va a ser doble, 20 por 60. 20 de ancho por 60, 20 de alto. Imagínate, va a ser el doble.
Pero en el lugar santo ya no había un candelabro, porque con un solo candelabro, con ese lugar pequeño, se utiliza pues una pequeña lámpara. Pero cuando ya es grande se necesita más. Ya ves, así que hubo 10 candelabros para que alumbrara todo ese espacio en la noche. 10 candelabros. Pero algo bien interesante, una vez que termina el templo, está listo, entonces Salomón reúne a toda la congregación de Israel y lo llevan, sacrificaron corderos, etc. Pero él lo trasladan del monte de Sión, lo trasladan al monte Moria, el arca del pacto. Hasta ahí estamos viendo el templo que él había construido, la casa de Dios que había construido. No había nada, estaba vacía, algo faltaba. Algo faltaba en esa casa, algo faltaba, digamos, en ese templo o en esa iglesia, o en el tabernáculo, algo faltaba. Los trajeron el arca del pacto, muy bien, lo trajeron. Mire lo que pasa cuando apenas han puesto el arca del pacto, o donde estaban las 2 tablas de piedra, apenas lo colocaron en su lugar. Mire lo que pasa. Primero Reyes 8, 5, 6. Después 10, 11 y 12. Vamos a ver. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que a él le había juntado estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas, bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, es decir, en el lugar santísimo, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, que también, miren, dice acá, le llaman el oráculo. Por eso dice, como dijo David, es el lugar donde se invoca el nombre de Dios, donde están el arca del pacto, donde habían 2 querubines mirando hacia la cubierta, hacia abajo, hacia la tapa. Del centro de los 2 querubines se escuchaba la voz, de ahí salía la voz. Pero ¿qué cosa había adentro? El arca del pacto. Entonces, cuando colocan el arca del pacto en su lugar, que se le llama el oráculo de la casa de Dios, el oráculo, debajo de la sala de los querubines, o sea, se lo colocaron ahí en ese lugar que le correspondía. ¿Qué pasó? Vamos a leerlo mejor como historia, porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca. Estamos hablando de los 2 querubines, estamos hablando en el 7, ¿ya? El arca y sus varas por encima, e hicieron salir las varas, que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario delante del oráculo, mas no se veía desde afuera, y así se quedaron hasta hoy. O sea que para trasladar el arca era con varas, o unas varas que tenían como anillos para cada costado, para que puedan llevarlo sobre los hombros. De eso se trata. En el arca ninguna cosa había más que 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué cosa había en el arca del pacto o el cofre? Habían las 2 tablas de piedra. Muy bien. Como lo colocaron en su lugar, como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchó la casa de Jehová. O sea, se llenó de una nube, una neblina espesa, que dice los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Entonces, fíjense, no podían hacer nada, se puso la nube tan espesa, porque fue la presencia de Dios, que no podían ejercer su labor como debe ser los sacerdotes. Entonces vemos acá, mientras no estaba el arca del pacto en su lugar, en el lugar santísimo del tabernáculo, estaba vacío. Pero una vez que el arca del pacto ingresó a su lugar, el lugar santísimo, que le llamaron el oráculo, o sea, el oráculo de la casa de Dios, el oráculo donde oraban,
Entonces imagínense, la gloria de Jehová descendió sobre ese templo, sobre ese templo, sobre esa casa, se llenó de gloria que los mismos sacerdotes no podían cumplir su labor. Hasta acá estamos entendiendo que cuando nos convertimos en templo de Dios, mientras no esté el arca del pacto en nuestro corazón, somos un templo vacío. Somos un templo vacío. Pero vamos a hablar un poco más de lo que estamos hablando. Cuando ya Salomón había construido el tabernáculo, y luego después del tabernáculo había construido el mar de bronce, que en el tiempo de Moisés era pues el lavacro más pequeño. Acá le puse un mar de bronce, que era cargado sobre bueyes. Ya, y el altar del holocausto, que en el tiempo de Moisés era 2,50 metros por 2,50 metros en la plataforma superior, y 1,5 metros de alto. En el tiempo de Salomón lo hizo 9 por 9 la parte superior, como acá están viendo ustedes acá en esta foto adelante mía. En la parte superior era 9 por 9, 4,5 metros de alto. A lo que tienen acá en la figura, eso es algo real, es 7 por 7 y 3,5 metros de alto. Pero vamos, la forma que lo hizo, pues todo doble y más de la cuenta. Y el conjunto de estos tres se llama santuario. Bueno, hasta ahí ya estamos esclareciendo cómo fue este ministerio. Y después ya Salomón empezó a clamar y dijo: Señor, si tu pueblo pecase contra ti, que vengan a esta casa que yo he edificado, y tú escucharás desde lo alto. Cuando sientan la plaga en su corazón, vengan a esta casa y tú escucharás desde lo alto. Se convierte entonces el templo en un mediador entre Dios y el templo. Entre Dios, el templo y el pueblo. Se convierte en un mediador. Dios y el pueblo como mediador viene a ser el templo. Estamos hablando cómo fue antiguamente. Y a veces así, cuando vienen problemas, por eso antes de explicar esta parte, como hace sus plegarias el rey Salomón, porque varios puntos pide: cuando sienten sus enemigos contra ellos y vengan a este templo, tú escucharás desde lo alto. Y así, varias cosas hay. Y él, bueno, va a dormir, y en la noche se le presenta el Creador y le dice: yo he oído tu oración y tu ruego, como está en 1 Reyes 9:3. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Luego, yo he santificado esta casa que tú me has edificado, que así que esa casa lo santificó Dios. Yo he santificado esta casa que tú me has edificado, para poner mi nombre en ella. Dos cosas. Uno, lo santifica primero a la casa o al tabernáculo, lo santifica, o al conjunto de todo el santuario, lo santifica, y después está puesto su nombre sobre esa casa, 2 puntos, y en ella dice, o sea, ha puesto su nombre para siempre, y también sus ojos y su corazón estarán todos los días sobre esa casa. Qué interesante, qué tal promesa. Sobre esa casa que estamos viendo, primero lo santifica Dios, primero y lo santifica. Segundo, pone su nombre para siempre sobre esa casa. Tercero, sus ojos y su corazón están todos los días sobre esa casa. Ahora entendemos en forma literal. Primero estamos yendo por la parte literal. Cuando tienen problemas posteriores, el pueblo se dedicó a la idolatría, porque ese es otro problema fuerte, que dejaron a Dios y se fueron a la idolatría, pensando que lo que había sacado era Baal. Se fueron a la idolatría, y a Dios no le gustó esto, porque llegó a un extremo que algunos reyes, después de la muerte de Salomón, se divide el pueblo. Israel viene a formar las 10 tribus, Judá y Benjamín, la tribu de Judá viene a ser con su capital Jerusalén.
las 10 tribus para que no vayan a adorar a Jerusalén, mandó el gobernante puso 2 becerros de oro, 2 becerros, uno entre el límite con Jerusalén y el otro para que no vayan a los gentiles. Les puso ahí becerros para que no salieran. Y el pueblo se dedicó a adorar, se dedicaron a la idolatría. Ya me dice que algunos reyes presentaron hasta sus primogénitos, presentaron en holocausto. Qué tal locura estos hombres, ¿no? Hasta dónde llegaron en el fanatismo, ¿no? Hasta dónde llegó. Y por esta causa es que Dios lo incita a los asirios y viene, lo desaparecen al pueblo judío, al pueblo israelita, lo desaparecieron. Hasta el día de hoy no se sabe dónde están esas 10 tribus perdidas. No se sabe. Dispersos por todo el mundo, por causa de la idolatría. Y luego el pueblo también, el pueblo supuestamente Judá y Benjamín, que están un poco más firmes, no duró mucho tiempo. A los pocos años también se dedicaron a la idolatría. Dos reyes, no recuerdo bien, que presentaron a sus hijos, también pasaron por el fuego. ¿Qué tan locos estos hombres? Tanto fue el fanatismo que Dios los castigó y los mandó, pues los subleva a rey Nabucodonosor y que venga los conquiste. Y vino y los conquistó. Y los mandaron, pues por 70 años se fueron a servir a Baal, a servir allá a Babilonia, 70 años castigados por causa de la idolatría. Entonces, ¿qué hacen el Salomón? Destruye el templo. Lo destruye porque era el centro de adoración. Llámese así que Daniel, que era Daniel cuando estaba en Babilonia, dice en Daniel, se postraba 3 veces al día. Eso está escrito en Daniel 6, 10, 11. Él se postraba 3 veces al día, mirando siempre a Jerusalén. ¿Pero por qué a Jerusalén? Porque ahí estaba el templo, pues el templo era considerado como un mediador entre Dios y el pueblo, así como dijo el rey Salomón. Si tu pueblo sintiera las plagas en su corazón, que vengan a esta casa y tú escucharás desde lo alto. Cuando tengan problemas con sus enemigos, ¿no? Tendrán problemas con sus enemigos, entonces vendrán a esta casa a orar y ahí tú escucharás de lo alto. Entonces fíjese, se convierte en centro de adoración. Centro de adoración se convirtió en ese tiempo y el Nabucodonosor lo destruye. Y se van por 70 años y después de 70 años a Babilonia lo conquistan los medos y los persas. Ciro el persa, cumplidos los 70 años, decreta que regrese el pueblo, ya viene a ser con Zorobabel, Nehemías, Esdras, regresa. Nehemías, Esdras regresan, son en cabeza y vienen otra vez a Jerusalén a reconstruir. Y cuando están reconstruidos también otro problema, que no querían que construyan, siempre la parte opositora, un celo tremendo, no dejaban que trabajen. Bueno, se pasaron como 10 años en ese plan. Pidieron también que Ciro apoye para la construcción del templo. Bueno, ahí está en la historia, habla de todo eso. Entonces vemos, empiezan a construir, posteriormente tienen problemas también, empiezan a tener problemas, y viene acá interesante, ya para ese tiempo, cuando vienen a reconstruir, ya no estaba el arca del pacto. Ese es otro punto. Entonces, ya no estaba en el arca del pacto. De los 10 candelabros solamente había uno. Según dicen los historiadores, la habían enterrado. Otros dicen que está pues en Babilonia. Pero el arca del pacto no estuvo en ese lugar. Ahí empiezan los problemas. Primero, mejor vamos a ver qué dice la escritura de lo que estamos mencionando. Vamos a encontrar en la segunda de Macabeos. Después viene la guerra con los Macabeos, un montón de dificultades hubo, pero vamos a ver dónde se encuentra
el arca del pacto. Según de Macabeos, capítulo 2, vamos a leerlo. Mejor vamos a leerlo un poquito de historia. Dice acá, según de Macabeos, en el capítulo 2, 1, 2, 3, 4, vamos a leerlo. Se encuentran los archivos que el profeta Jeremías mandó a los desterrados que tomaran del fuego. Como ya lo dijimos, los exhortó entregándoles la ley, a que no olvidaran los preceptos de Dios y que no lo dejaran deslumbrar por los ídolos de oro, que no se dejen deslumbrar por los ídolos de oro y plata y todos sus adornos. Les habló muchas cosas parecidas, exhortándolos a no perder nunca el amor a la ley. Se dice también en esos escritos del pasado que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del cielo, se hizo acompañar por el arca de la alianza con su tabernáculo y subió hasta el cerro donde Moisés había contemplado la tierra prometida. Allí encontró Jeremías una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Algunos de los que lo seguían volvieron para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Al saberlo, Jeremías se lo reprochó y añadió: este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna, o sea, hasta el tiempo de la unificación. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Se manifestará su gloria y aparecerá la nube, igual como se manifestó en tiempos de Moisés. Y cuando Salomón pidió a Dios que viera a consagrar su casa. Entonces vemos acá del monte donde Moisés divisó, de ese cerro donde Moisés divisó la tierra prometida, a ese lugar fue oculto, que no lo descubren hasta el día de hoy donde se encuentra. Empiezan a hacer los restos, pero hacen candelabros, pero ya no el original, sino vienen a hacer réplicas, empiezan a hacer, pero el arca del pacto desapareció. No está. Ahora, viene de muchos problemas, ahí en tiempo de los griegos, etcétera, muchos problemas, hasta que llega a Roma, y en tiempo de Herodes, y ya mandan a construir el templo, pero el arca no está. Algo figurativo, entonces hace ver, construyen el templo, y ya tienen otras formas incluso, en tiempo de Herodes, ya no la forma aproximado más o menos, construyen el templo, el pueblo quiere buscar su libertad, quiere ser una nación independiente como antes, porque ahí el pueblo de Israel, el pueblo judío, llegó a ser provincia primero de Babilonia, cuando conquistó reina Nabucodonosor. A Babilonia lo conquista los medos y los persas. Israel, hablemos de Israel netamente, llegó a ser colonia o provincia de los medos, primero de Babilonia, después los medos y los persas. A los medos y los persas lo conquistan los griegos. Israel seguía siendo provincia de los griegos. A los griegos lo conquista Roma. Israel llegó a ser también provincia de Roma, pagaba los tributos a Roma, siempre se convirtió independiente. Y luego el pueblo buscaba siempre su libertad, por eso que esperaban al Mesías. Esperaban al Mesías, que iba a ser pues un hombre guerrero, que iba a enfrentar a Roma, iba a luchar por sacar adelante al pueblo de Israel para que otra vez se convierta en una nación independiente, cosa que lo ven todo al revés. Ama a tu enemigo, y bueno, este es un mentiroso, por eso que muchos los ortodoxos hasta el día de hoy no creen que en Jesús fue un farsante. No creen hasta el día de hoy que fue así, porque él tenía otro tipo de misión. Entonces vemos acá algo interesante,
viene acá, el punto es que lo destruyen el templo, el centro de la adoración, pero ya no existía el arca, ojo. El arca, en tiempo de Jeremías, el profeta Jeremías lo llevó al monte donde Moisés divisó la tierra prometida. Ahí estaba oculto hasta el día de hoy, ni siquiera está, nadie sabe dónde está. Se construye el templo, pero ya con otro tipo de utensilios parecidos, pero no con el original, menos el arca del pacto. En otras palabras, se convierte en un templo vacío, porque el que le da vida, hemos visto en el tiempo de Moisés, Dios hablaba de en medio de los querubines, donde estaba el arca del pacto. En el tiempo de Salomón, Dios hablaba, o como dijo a David, era el lugar donde se invoca el nombre de Dios, ¿no?, en medio de los querubines, porque está el arca del pacto. En el tiempo del rey Salomón, apenas colocaron el arca del pacto, se llenó de gloria todo el lugar, una nube tan espesa que los mismos sacerdotes no podían realizar su labor. Pero ahora, de momento que se oculta el arca del pacto, el templo se convierte vacío, ya no hay. Ya no es el lugar donde se invoca a Dios. Ya no. Se convierte algo vacío. Por eso estamos viendo cuando nos convertimos en el templo y luego vemos que mientras el arca del pacto no está en el templo, es vacío ese templo. Quizá para muchos sorprendente, pero estamos hablando. Ahora, estamos hablando de forma literal. Ya es así que hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, en el año 70, el general Tito, lo sitió al pueblo judío, lo sitió, luego no dejó que ingresaran alimentos, agua, etc. La gente fueron encontraron moribundos ya por el hambre y la sed, y aprovecharon solamente para dar el tipo de, como dicen, el toque de gracia, el golpe de gracia, nada más. Y lo tumbaron todo su centro de adoración, ahora se quedó solamente un muro, que llaman el muro de las lamentaciones, porque los restos pues lo tiene, por los árabes, su mezquita. Ahí está el problema. Pues nuestro Señor Jesucristo hablaba sobre este punto, lo que iba a acontecer. Ya es así que hablaba de la parte espiritual. Vamos a la parte espiritual. Cuando Esteban es llevado ante el Sanedrín para ser juzgado, porque hablaba siempre del Mesías, entonces lo llevan para juzgarlo y sentenciarlo. Ahí estaba Pablo, que en ese tiempo era Saulo, y lo toman prisionero, lo llevan ante el Sanedrín, lo juzgan, y el Espíritu Santo empezó a hablar por la boca de Esteban. Entonces, uno de los puntos, a eso queremos llegar, le dicen Hechos, capítulo 7, 47 a 51. Vamos a leerlo, cómo el Espíritu Santo empieza a hablar por la boca de el primer mártir del cristianismo, que viene a ser Esteban. Vamos a la parte donde estamos enfocándonos, porque hay muchos puntos que les habla. Dice así: mas Salomón les edificó casa, bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. O sea, él está desnegando, porque ellos eran pues como acérrimos a cualquiera que hablaba mal del templo, automáticamente ya tenía problemas, porque era el centro de adoración, y cualquiera que hablaba mal ya tenía muchos problemas. Entonces ahí dijo bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano. Ya está hablando hecho por la mano del hombre, nada que ver. Luego dice, como el profeta dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Los dos puntos a entender: el cielo, estamos hablando de la parte espiritual, la tierra es el estrado de mis pies. La tierra, el hombre de polvo es, a polvo se convierte. Estamos hablando en forma espiritual, estamos hablando del hombre, pero entra en la parte espiritual. Luego dice acá: ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón. O sea, duro de cerviz quiere decir soberbios, altivos. Incircunciso de corazón quiere decir no había una limpieza, porque si hablamos de circuncisión, en la parte literal encontramos que es cortado en el prepucio del válano del varón. Y luego dice Jeremías 4:4,
la circuncisión es del corazón. Si no hay una limpieza de corazón, por eso usted no está limpio el corazón, ¿no? Claro, así de incircuncisos de corazón, así, de frente. Dice acá, incircuncisos de corazón y de oídos, porque no escuchaban, pues, no tomaban atención lo que el Espíritu estaba hablando por la boca de Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Si Esteban estaba hablando por el Espíritu, o como dice en hebreo, la Ruach, la fuerza de Dios, estaba hablando por la boca de Esteban, pero ellos no se taparon los oídos, su corazón como estaba, pues eran incircuncisos, no había una limpieza, todo estaba negro. Entonces, ¿qué, pues? ¿Qué van a entender? Como vuestros padres, así también vosotros. O sea, sus padres también fueron así, ellos también igualitos, no había nada. O sea, había un problema fuerte. Entonces ahora, vemos que Dios dice no habita en templo hecho por la mano del hombre. Muy bien. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo recalca esta parte en San Juan, vamos a ver, el apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a ver. Capítulo 2. Muy bien, vamos a ver la parte interesante nomás, porque hay bastantes puntos ahí, pero vamos acá. Capítulo 2, desde el 13 al 21 vamos a leerlo. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, estaba cerca de la Pascua de los judíos, que es el 14 de abril, que la Pascua es un solo día, que en hebreo se llama Ruach, que sí, que pasó por alto la plaga de la mortandad. ¿Ya? Entonces, estaba cerca la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas, palomas, de los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos los del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dinero de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, no hagáis esta casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acercaron sus discípulos, que estaba escrito: el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Luego, como no entendían, como dice el apóstol, el mártir Esteban, tenían el corazón y los oídos incircuncisos. Entonces dice, luego le dijeron los judíos, en 46 años, dice, respondió Jesús, dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. En este caso, cuando dijo 3 días lo voy a levantar, entonces los judíos pensaban pues de que, ¿cómo está loco este hombre? Lo destruye y en 3 días lo va a levantar. Entonces ellos dicen: si en 46 años fue ese templo edificado, ¿tú en 3 días lo levantarás? Estás loco. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. También hay otro punto para entender quién hablaba por la boca de Jesús. Para que diga: maten a este hombre y al otro día lo voy a levantar. Fíjense. Pero son cosas que estamos viendo del templo, mientras en el hombre no esté la Torá o la doctrina en su corazón grabado, no es un templo vacío. Es un templo vacío. Ahora, para que las palabras de Dios esté grabado en el corazón del hombre, ya no es propósito, fin del hombre. Una cosa es saber de memoria y otra cosa es cuando el Espíritu lo graba en tu corazón, que es diferente. Por eso dice 2 Corintios 3:3. Vamos a ver, ¿qué nos dice 2 Corintios 3:3? Siendo manifiesto, ahí está, siendo manifiesto que soy letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, más con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que acá es diferente. Antes trajeron el arca para ponerlo en el lugar santísimo, que se llama la casa del oráculo, de oración, o sea, el lugar de adoración, lugar de orar.
Y otra es, en ese tiempo, si hablamos del templo, como dijo Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Entonces el cuerpo es un templo de Dios. Pero mientras no esté el arca del pacto, mientras no esté la doctrina de Dios o la palabra de Dios grabado en el corazón del hombre, es un templo vacío. Y para que quede grabado en el corazón del hombre, es el mismo Espíritu, lo tiene que grabar en el corazón del hombre, como dice acá, no escrito en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. ¿Quién lo escribe? El Espíritu de Dios. Si entonces ahora, cuando una vez que las tablas de, digamos, una vez que ya tenemos el Espíritu de Dios, que es decir, la palabra de Dios en nuestro corazón, ahora sí podemos decir lo que dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ahora sí, templo. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque la palabra de Dios está en el corazón de la persona. Y otro punto dice, y si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando si alguno de vosotros violar el templo de Dios, en otro momento estaremos esclareciendo este punto. Por ahora, amigos, nos pueden seguir en la cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Peremerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.